Buenas tardes, compañeros. Mi equipo es el número 5 y está conformado por Karen Ramos, Lorelei Cortés y Gutiérrez Brenda. El tema que les vamos a hablar es el de polimorfismo, respuesta individual ante una misma dieta. La mayoría de las enfermedades comunes tienen un origen multifactorial, las cuales surgen como resultado de factores ambientales y variantes genéticas. La variación genética entre dos individuos es del 99.9% para que estos sean idénticos. En las variaciones genéticas no solo se ve afectado el fenotipo de los individuos. Un ejemplo de fenotipo, como bien sabemos, el fenotipo es lo que podemos ver. En la imagen que les puse es donde son dos hermanos y cada uno está, su tono de piel o su color de ojos es distinto. Es porque cada uno tuvo algún gen distinto. También se puede ver afectado entre el riesgo o protección de algunas enfermedades. A este se le conoce como polimorfismos. ¿Qué es un polimorfismo? El polimorfismo es una variación en la secuencia de bases del DNA que se presenta con una frecuencia mayor de 1% en la población general. Como se muestra en la imagen, el vehículo vendría siendo como el padre y el coche, la moto y el bus serían los hijos, que cada uno es distinto y ahí es donde se da un polimorfismo, el cambio de algún gen. El mapa ploide es una herramienta que tiene como el conjunto de varios polimorfismos. O sea, quiere decir que es una herramienta fundamental para la asociación entre genética y enfermedades. Eh, el cual ha permitido predecir la respuesta de un individuo ante fármacos, vacunas, la dieta, factores ambientales y el estilo de vida. En esta imagen les muestro el cambio que se puede dar, por ejemplo, en la combinación alélica de una guanina con una guanina, que sería un genotipo homocigoto silvestre, y el fenotipo sería normal, ya que no hay ningún cambio. En la otra de abajo, que sería una guanina con una adenina, el genotipo es heterocigoto, ya que son distintos, entonces su fenotipo podría tener un riesgo moderado de fenotipo proinflamatorio. Se amortigua por los alolos silvestres, o sea que hay un cambio, un polimorfismo. En la clasificación de los polimorfismos, el SNP es el gen que más se utiliza. Es un polimorfismo del nucleótido único. Su variación en la secuencia de ADN que afecta a una sola base de secuencias del genoma. La frecuencia aproximada es de 1 en 1000 pares de bases y constituye hasta el 90% de todas las variaciones genómicas humanas. Existen otros tres tipos, que sería el SNP, que es el polimorfismo que afecta la expresión genética. Este se encuentra en los promotores de los genes que sintetizan proteínas y afectan a los niveles de expresión genética. El RFL es un polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción. Estas son un tipo de polimorfismo que resulta de la variación en la secuencia de ADN reconocida por enzimas de restricción. Estas enzimas son como bacterias que utilizan los científicos para cortar moléculas de ADN en un lugar conocido, o sea, como en un lugar específico. El BNTR es un polimorfismo en el número de repeticiones en tándem. Es una secuencia de dos o más pares de bases de ADN que se repite de tal manera que las repeticiones se encuentren uno al lado del otro en el cromosoma. Tándem, eso quiere decir que estén juntos. En su nomenclatura,
Esta se escribe como el SNP, como un prefijo, seguido de un signo mayor que, separando la versión silvestre del nucleótido o un aminoácido mutado. Un ejemplo sería como el C76A mayor que T, o sea, sería cambio de una adenina por una timina en el nucleótido 76. Y cuando el polimorfismo está localizado en la región promotora de un gen, se escribe siguiendo la misma regla y agregando el signo negativo. O sea, es lo mismo, solamente que le agregan el signo, es citosina, a cambio de una citosina por una timina en el nucleótido número 1019 de la región promotora del gen. Y estas son bases de datos bioinformáticas del SNP. O sea, son como tipo donde puedes ir buscando para ver qué tipo de enfermedad puede tener esa persona. El DBCNP es base de datos global de todos los CNP. El HapMap es el que les había mencionado anteriormente, que es ay, el que les mencioné, que era un conjunto de variaciones polimórficas. Y el SNP500 es base de datos de SNP relacionado con cáncer. Este tiene el objetivo de diluir el suficiente número de SNP implicados con el cáncer para lograr diseñar un microRNA para poder pues salvar a las personas. El EGP es esta base de datos, contiene SNP que están relacionados con la interacción con estímulos ambientales. El SILT SNP es relacionado con la inflamación, coagulación y enfermedades cardiopulmonares. El HGMD es un SNP asociado a enfermedades en general, y el SNP EDIA es como una base de datos similar a Wikipedia que aporta información, interpretación y análisis de SNP. Los polimorfismos y la nutrición. El área de la nutrición molecular está formada por dos ramas, la nutrigenómica y la nutrigenética. Bueno, la nutrigenómica, como ya sabemos, es la ciencia que estudia el efecto de las variaciones genéticas de un individuo y su respuesta a los nutrimentos. Su principal tarea es identificar y caracterizar los polimorfismos y los haplotipos asociados a la respuesta a una dieta y establecer su relación con el proceso salud-enfermedad. Los haplotipos son una combinación de alelos de diferentes loci de un cromosoma que son transmitidos juntos. Siguiente, por favor. Actualmente se reconoce que el estado de salud de un individuo depende tanto de la integración de la exposición ambiental como de su genoma. Es decir, estado de salud es igual a actualidad, concepción, exposición por genoma. Los principales factores de la variable exposición son el estilo de vida, así como también es incluyendo la nutrición, su actividad física y su conducta. A continuación, les daremos algunos ejemplos de algunos estudios que analizan los haplotipos. El primero es el daño endotelial. El endotelio es la monocapa que separa los tejidos de la sangre. El daño endotelial es un desbalance en los factores de relajación y contracción derivados del endotelio. Se consta del cambio de polimorfismo, que es el C677T. En este ocurre una sustitución de una citosina por una tiamina, y en el polimorfismo A129-8C ocurre la sustitución de una adenina por una citosina. El síndrome metabólico. El gen PPARI es un factor transcripcional de diversos genes involucrados en el metabolismo de la glucosa, lípidos, angiogenesis e inflamación. La isoforma
PPARI2 presenta el polimorfismo PRO12A. Este polimorfismo consiste en la sustitución de prolina por alanina, que induce un cambio conformacional en la proteína. Esta variación produce la disminución de la actividad del receptor en el promotor del gen. Este polimorfismo se ha asociado con el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas. Un ejemplo sería como las cardiovasculares, la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad. La diabetes mellitus tipo 2 es dentro del grupo de moléculas encargadas de la regulación metabólica de la glucosa. Las encargadas de la regulación son los genes de glucosinasa, proteína reguladora de la glucosinasa, glucosa 6-fosfatasa, receptor 1B de la metionina. Dentro de la vía de señalización de insulina se libera la insulina y captación de glucosa. Los polimorfismos G6P y GCKR están asociados a la diabetes mellitus tipo 2. La obesidad. Se estima que la varianza fenotípica que se atribuye a los genes que predisponen a la obesidad es de 4 a 7%. Existen diversos polimorfismos asociados a diferentes tipos de obesidad. Uno de ellos es la variación intrónica en el gen FTO, que ha sido asociado con un mayor índice de masa corporal y mayor riesgo de obesidad. Se hizo un metaanálisis a partir de datos de 45 estudios donde se encontró que las personas portadoras de la variante promotora de obesidad del gen FTO tenían solo 23% más riesgo de obesidad que los que no la presentan. Se puede concluir entonces que los adultos portadores del alelo de riesgo que eran físicamente activos tenían un riesgo del 30% menor para el desarrollo de la obesidad que los adultos inactivos portadores del mismo alelo. Las enfermedades neurodegenerativas es el genotipo que se asocia es a la enfermedad de Alzheimer y comprende variantes de los genes como cromosoma 21, cromosoma 14 y cromosoma 1. La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad degenerativa del sistema nervioso. La expresión de estos genes produce péptido amiloide 42. Esto quiere decir que tiene 42 aminoácidos y puede ser tóxico. También que es responsable de dar inicio al proceso de enfermedad de Alzheimer. El péptido amiloide 42 sigue la ruta secretora de su formación en el retículo endoplasmático, aparato de Golgi y endosomas. Bueno, el cáncer puede desarrollarse en cualquier parte del cuerpo. Este se origina cuando las células crecen sin control y sobrepasan un número a las células normales. En sí, esto hace que el cuerpo le resulte difícil funcionar de la manera que debería de hacerlo. Los receptores de la vitamina D tienen un efecto protector contra la proliferación tumoral. Las actividades de la 1,25 con respecto al cáncer incluyen la activación de los macrófagos y efectos en más de 200 genes, que influyen en la proliferación celular, apoptosis, angiogenesis y diferenciación terminal de las células normales y tumorales, cuya activación requiere la presencia de una proteína de unión a la vitamina D, que sería la proteína GC. En sí, los pacientes con el polimorfismo BDR-TAC1 tienen mayor riesgo de metástasis, ganglionares en contraste con los pacientes homocigotos para que este polimorfismo que tiene mejor supervivencia. Siguiente.
Los polimorfismos BDR más investigados por su asociación con varios cánceres son el FOK1 y BSM1. El FOK1 ha mostrado ser funcionalmente relevante debido a una traducción alterada en el sitio de inicio, mientras que el BSM1 se asocia con diferentes enfermedades como el melanoma maligno. Las enfermedades cardiovasculares, en estas se han encontrado diferentes polimorfismos de nucleótidos únicos en las enfermedades cardiovasculares, como por ejemplo la apoproteína E, apoproteína A1 y lipasa hepática. Estos modifican el perfil de lípidos ante el consumo de una dieta alta en grasa. Después tenemos el metabolismo de xenobióticos y estos por la cafeína. Se debe principalmente a las variaciones del metabolismo. En este se encuentra el gen de CYP1A2. A estos se les conoce como metabolizadores lentos de cafeína. Se puede provocar el riesgo de infarto miocardio por la disminución en la actividad de la cafeína. La cafeína es un antagonista en los receptores de adenosina, los cuales se relacionan con la vasodilatación. Los individuos que presentan polimorfismos de ADORA2A presentan ansiedad aguda después de consumir cafeína. A continuación les vamos a presentar los ejemplos de patologías con sus polimorfismos. En esta primera tablita se presenta la hipertensión arterial. Les voy a mencionar solo un gen para no mencionarles todos. El primero es el AGT, su polimorfismo sería M235T y el resultado es que está asociado con hipertensión arterial en población caucásica y asiática. Les voy a mencionar también otro de esta tablita que sería el homeostasis ósea, que sería la cola 1, sería 2046GT y su protección contra alteraciones óseas. En esta tablita también les voy a mencionar el de la inflamación, que su gen es la interleucina 6. Su polimorfismo es el menos 174G, que es mayor a C, y es proinflamatorio su resultado. Siguiente. Talasemia alfa sería la globulina y sería 149 y 709 gata menos 1 y su resultado sería ganancia de función de un sitio gata menos 1 y pérdida de la expresión de la globina en melanesios afectados por talasemia alfa. Y ya por último, les voy a mencionar el del cáncer, que su gen es el BDR, su polimorfismo es en la porción 3' terminal, específicamente TAC1, y su resultado es que tiene mayor riesgo de metastasis ganglionares en contraste con los pacientes homocigotos para este polimorfismo que tiene mejor supervivencia. Bueno, y ya por último podemos concluir con que la aplicación rutinaria y correcta de la nutrigenética
pues se puede dificultar aún así porque eh, cada individuo, ay, perdón, el genotipo de cada individuo aún no es un análisis común y accesible, pero sin embargo, el conocimiento de esta variación genética a nivel poblacional nos puede resultar de gran valor en la orientación de la toma de decisiones para diseñar un plan nutricional a la medida.